tardes, bienvenidos a esta, creo que quinta ya conferencia de nuestro ciclo Conocer el Estado desde el Estado. Hoy nos acompañan Jorge Zapino, el muy conocido Andrés Aciaín y nuestra directora nacional, Ana Edwin, a quien le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Y bueno, les agradezco esta presencia tan masiva que lo que está mostrando es el interés que hay por parte de todos ustedes sobre las políticas públicas que se llevan adelante desde el Estado Nacional y desde los estados provinciales también. Este ciclo para nosotros es realmente importante. Yo hace unos días que no venía, así que seguramente voy a repetir lo mismo que repetí en otras oportunidades cuando abrimos el ciclo, pero sí me parece interesante toda la participación que ustedes puedan llevar adelante, porque desde la primera charla que estuvimos dando hasta ahora hemos llevado adelante un acuerdo con los compañeros del INCA, de manera que vamos a estar grabando todas y cada una de estas charlas, también otros ciclos sobre políticas públicas, de manera que no solamente quienes trabajamos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y algunos del Gran Buenos Aires puedan acceder a contenidos que son sumamente importantes en términos del conocimiento de las distintas fases, digamos, de elaboración de las políticas y de evaluación de estas políticas públicas, sino que también los compañeros que trabajan para la administración pública, sea nacional, provincial o municipal, también puedan acceder a través de nuestra página de internet a estos mismos contenidos que son importantes en términos de un conocimiento más exhaustivo de nuestra realidad nacional y local. En el día de hoy tenemos el agrado de presentar una exposición que luego será comentada, de uno de los destacados investigadores de la Dirección de Investigaciones, que está a cargo, como todos ustedes saben, de Arturo Laguado, y él es precisamente el magíster Jorge Zapino. Jorge es licenciado en Ciencia Política de la UBA. Tenemos afortunadamente muchos politólogos en el INAP. Andrés Aciaín es bastante conocido como un representante de la economía heterodoxa, sobre todo de una nueva generación, ¿no es cierto?, de economistas heterodoxos. Es conocido por su presencia en distintos debates públicos. Entonces, Andrés, voy a destacar solamente dos cosas. Uno, su papel como director del CESO, del Centro de Estudios Económicos Escalabrini Ortiz, y su papel como docente, de los pocos docentes, creo yo, que hay en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con una perspectiva un poco diferente al pensamiento ortodoxo. Andrés, en este caso, siguiendo la metodología que usamos en varias ocasiones, una presentación y un comentarista, Andrés hará los comentarios y algo sobre las políticas industriales también opinará. O sea, tenemos hoy también un expositor y un comentarista de lujo. Muchas gracias y arrancamos una vez entonces. Buenas tardes, gracias a todos por concurrir. Bueno, mi formación, como ya lo dijo Ana, es en historia económica, o sea que no me voy a referir mucho a la macroeconomía porque para eso está acá el especialista Andrés, que sabe muchísimo más que yo de eso. Yo voy a hacer un recorrido lo voy a plantear en tres partes la ponencia. La primera parte va a hablar de una especie de breve historia de la promoción industrial en Argentina, muy breve porque estamos hablando de muchos años, casi 100 ya. La segunda parte va a hablar de un tema que abarca toda esa historia, que es el tema famoso de la restricción externa, que algunos de ustedes la deben haber sentido nombrar y que últimamente se ha puesto de vuelta en debate, ya vamos a ver por qué.
Y la tercera parte es un relevamiento que hicimos en realidad con un joven investigador acá en el INAP sobre la base de instrumentos productivos que publica el Ministerio de Industria, y lo que hicimos fue una especie de foto de lo que es la política y los instrumentos productivos al año 2013. Eso lo dejo planteado porque no hay ningún desarrollo de programa específico, eso se deja para una investigación posterior, pero dejo planteado el tema de cómo está hoy en una foto el esquema de promoción industrial en la Argentina. Bueno, para empezar con la parte histórica, que arranca, según la mayor parte de los autores, en 1930, la política industrial, según un autor, Javier Villanueva en particular, ya en los 20 podemos hablar de política industrial, siempre visto como herramienta fundamental para el desarrollo económico e inclusivo de una nación. Vamos a empezar, antes de 1930, bueno, esto es harto conocido, la infraestructura era la básica para el modelo agroexportador, hecho a imagen y semejanza del Imperio Británico, con capitales ingleses, principalmente vía empréstitos y construcción de ferrocarriles. En ese momento prácticamente no se puede hablar de industria, lo que hay es una industria muy básica más que nada de preparación de cueros, ni siquiera industrialización de la lana se exportaba sucia directamente, ni siquiera un proceso de limpiado de la lana que se exportaba. Y la carne, si tomamos la industria frigorífica, sí podemos hablar de industria para ese momento, pero igual sigue siendo muy incipiente en esa época. A partir de la crisis del 30, con el cierre de los mercados de exportación y de las fuentes de divisas que tenía la Argentina, el Estado, como en muchos países de América Latina y en casi todo el mundo en realidad, empieza a tomar un rol más activo, interviniendo en los mercados monetarios, fijando mayores aranceles y cupos a las importaciones, es decir, se generaliza el proteccionismo a nivel mundial para proteger justamente al mercado interno y a la industria de cada uno de los países frente al proteccionismo externo también, ¿no? O sea, todo el mundo queriendo exportar, pero también al mismo tiempo todo el mundo siendo proteccionista, con lo cual el mercado internacional termina cayéndose porque es un juego de suma cero. Esto en la Argentina, por ejemplo, se hacen muchas cosas, entre ellos el control de cambios, que es la primera digamos, política de control cambiario que hay en la Argentina en 1931, y una serie de juntas que se crean, juntas reguladores de carnes, de granos, de yerba mate, que el origen de estas juntas era tratar de regular justamente el mercado de esos productos hacia el mercado interno. O sea, desanclar el precio internacional del precio en el mercado interno y que el Estado se convierta en un actor fundamental en la exportación de esos productos. No quiero andar mucho en esto porque si no se nos va a ir mucho tiempo. Ya a mediados de los 40 empiezan a surgir los primeros regímenes de promoción industrial, el sistema de crédito industrial y fomento minero, y la creación del Banco de Crédito Industrial, que es el primero de ese tipo que se crea en la República Argentina, que era un banco que justamente lo que hacía era brindar créditos a las empresas industriales. Y el primer decreto que se considera como primer decreto de promoción industrial es el 14.630 del año 44, que declaraba de interés nacional a todas aquellas industrias que emplearan las materias primas nacionales y destinaran la producción al mercado interno. Es decir, este es considerado el primer decreto de promoción industrial de la República Argentina. No era una cosa tan amplia ni tan grande, pero no había nada antes, con lo cual esto quedó históricamente como la primera ley o norma de promoción industrial de la historia argentina. Bueno, luego, como ustedes saben, sobreviene el periodo del peronismo, los dos primeros gobiernos, y en ese gobierno del general Perón, en esos gobiernos del general Perón, se da, referido a la industria, un fuerte incremento de la industrialización sustitutiva de importaciones. Es la época, por ejemplo, en que las familias de clase baja y clase media se podían comprar, por ejemplo, su primera heladera, ¿sí? Algunos automóviles, todavía muy incipiente la industria de automóviles en la Argentina, pero está el rastrojero, está el
justicialista, que tenía otro nombre que no lo recuerdo. Ititec. Exactamente. Ahí está, no me acordaba el nombre, pero sí, el justicialista se le decía. Para la época un auto muy moderno, de muy buena calidad. Y como medidas económicas, por ejemplo, de esa época, bueno, la nacionalización del Banco Central, herramienta fundamental para la orientación del crédito en una política industrializadora. La creación del IAPI. El IAPI es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que la función que tenía era concentrar la compra, de mantener el precio base de los productos agrícolas que la Argentina exportaba, con la compra a los productores por parte del Estado y el Estado promoviendo la exportación hacia los demás países. ¿Sí? Y con las recaudaciones del IAPI, buena parte de la promoción industrial se hizo con esa recaudación de ese organismo. ¿Sí? Y la reforma del sistema financiero, entre las cuales, por ejemplo, se crea el IMAR, que es el que nombró Ana María, que yo hice mi tesis de posgrado sobre el IMAR, que era el Instituto Mixto Argentino de Reaseguros, y el reaseguro justamente es uno de los pilares fundamentales de la industria, porque también se necesita seguro para la industria, y el que maneja el reaseguro maneja el seguro de un país, y en ese momento el reaseguro era manejado totalmente por compañías inglesas y norteamericanas, y la Argentina no tenía la más mínima participación en eso. En ese momento se crea el IMAR, que después fue el INDER, más conocido como INDER, Instituto Nacional de Reaseguros, que se puso en liquidación, como otras tantas cosas, en 1992, en medio de la ola neoliberal del gobierno de Menem. Y, es decir, los préstamos a la industria, por ejemplo, no voy a dar cifras, pero se sextuplicaron, mientras que los destinados al sector agropecuario solamente se duplicaron. Es decir, había un sesgo marcadamente industrialista en la reforma financiera y la nacionalización del Banco Central. Bueno, para el periodo posperonista tenemos una etapa bastante rica en lo que era el debate de la industrialización. Lo vamos a hablar en la segunda parte de la exposición. Podemos decir que entre 1975 y 1976 la promoción mantuvo una trayectoria totalmente pendular, de idas y venidas, de altas y bajas. La estrategia fue de los gobiernos, no sé si neoliberales de la época, no sé si los llamaban neoliberales, pero con políticas ortodoxas, la apertura económica, la incorporación del capital externo y la expansión de las multinacionales, entre otras muchas cosas. ¿Sí? Se experimentó un gran crecimiento industrial, pero esto se explica más por lo que se hizo en la etapa anterior que por lo que se hizo después del año 55. Es decir, el crecimiento industrial a partir del 55, del 60, se da gracias a los inicios gracias a las políticas que se habían hecho antes y que habían fortalecido mucho a la industria nacional. Aunque este crecimiento se logra en realidad con menor participación de los salarios y de la ocupación, debido al crecimiento de la concentración en multinacionales, por ejemplo, y un debilitamiento del sector nacional por la extranjerización. Estoy haciendo un resumen de todo el periodo, ¿no? Los incentivos se comienzan a sectorializar con la sanción de la Ley de Inversiones Extranjeras durante el gobierno de Arturo Frondizi, beneficios para la formación de capital en el sector siderúrgico, ahí donde se pone en marcha Somisa, en el año 60, petroquímico y celulósico, y en 1972, por ejemplo, se crea el régimen de promoción de Tierra del Fuego. Esos, podrían ser los temas fundamentales de ese periodo. A pesar de todo esto y de todos estos instrumentos y de la política desarrollista, que en parte desarrolló un poco también Arturo en muchos trabajos y en la charla que dio hace unos miércoles, a pesar de la aplicación de todos esos instrumentos, Argentina tenía un problema, que era la restricción externa, y que no podía superar, y que se había manifestado por primera vez en el año 49, con la crisis entre el año 49 y el año 52. ¿Sí? Ya con esa perspectiva, obviamente, todo lo que tenía que ver con la política industrial se desecha, se destruye el entramado industrial por el modelo productivo que se impone, que es el de hegemonía financiera, apertura de la economía, libre mercado, reducciones arancelarias algunas veces a cero y desregulación financiera. Es decir,
todo eso termina acabando con el tejido productivo de una Argentina que había llegado al año 74, con una industria con muchos problemas, pero con una industria para un país desarrollado como es la Argentina, bastante importante, ¿sí? Todo eso se implosionó a partir de la puesta en marcha del plan de Martínez de Oz y, por ejemplo, el tema de la reducción de los costos laborales y las reducciones arancelarias profundizada con la apertura importadora realmente afectó de muerte prácticamente al modelo industrial que se había conocido hasta el año 76 y del cual hasta el año 2003 nunca más pudo empezar a recuperarse. Durante el gobierno de Alfonsín, bueno, la dictadura hizo eso y durante el gobierno de Alfonsín en realidad ya con el peso enorme de la deuda externa el relanzamiento de las políticas de promoción no era más que una utopía. Se intentó generar nuevas actividades productivas, se quiso promocionar las inversiones, se sacó una nueva ley de promoción industrial, pero en el año 88, pero que en realidad no tuvo prácticamente ningún funcionamiento. La única política que se puede nombrar importante durante el gobierno de Raúl Alfonsín es la política de exportaciones, el llamado drawback, que es en realidad una restitución parcial o total de los derechos de importación, IVA y de algunos insumos importados para la producción, es decir, tratando de incentivar la producción para la exportación, se devolvían algunos impuestos, pero la crisis fiscal permanente y el desfinanciamiento del Estado permanente, producto de la enorme carga de la deuda externa, terminó llevando al desmantelamiento progresivo de estos programas prácticamente hasta su desaparición. Después, bueno, todos conocemos la crisis de 1989-90 y la etapa nefasta de la convertibilidad. La política de promoción acompañó la apertura económica, es decir, acompañó la muerte prácticamente de la industria, especialmente de las pymes, que no pudieron soportar el aluvión importador. La apertura indiscriminada de las exportaciones que yo decía, instrumentos sectoriales que estaban vinculados fuertemente a ventajas naturales, a minería, sector forestal, por ejemplo, ventajas naturales prácticamente sin mucho valor agregado, prácticamente nada. Se protegieron segmentos industriales por cuestiones de compromiso, por ejemplo, con Brasil, como la industria automotriz, el tabaco, algunos bienes de capital y alguna otra maquinaria agrícola que estaban protegidos, pero no mucho más que eso. El resultado de la aplicación de la ley de la política de convertibilidad en ese aspecto fue una gran desindustrialización, cierre de miles de empresas, un pobre desempeño industrial en materia de generación de valor agregado, estructura industrial asociada a la explotación de ventajas comparativas naturales, es decir, sin valor agregado, alimentos, bebidas, química y siderúrgica, promoción y protección de privilegios, o sea, se privilegiaban algunos sectores por sobre otros, en vez de tener una política global de promoción. Y bueno, uno de esos sectores promocionados era la industria automotriz. No por nada se llegó a la mayor cantidad de producción automotriz y de venta de automóviles de esos años, ¿no? Y bueno, finalmente cuando todo estalla en la crisis de 2001, que no la voy a detallar, sino que voy a poner de manifiesto que había muchas más, pero creo que las más importantes eran estas dos visiones opuestas, una sobre la política pública me refiero, ¿no? Una visión neoinstitucionalista para fortalecer las instituciones como condición del desarrollo, para buscar la calidad institucional y el aumento de las capacidades estatales, pero solamente un aspecto regulador del Estado. En cambio, una visión neodesarrollista o neo-keynesiana que planteaba el crecimiento con desarrollo hacia adentro, o sea, hacia la promoción del mercado interno, un rol activo del Estado en la distribución del ingreso, en la inclusión y como agente dinámico del desarrollo, que es la que se puso en marcha a partir del año 2003. Bueno, esto es un recorrido a muy vuelo de paz con un asesinato prácticamente de la historia de la promoción industrial argentina en 15 minutos, pero no tengo mucho espacio para dedicarle. Tengo algunos trabajos, al final va a estar mi mail, que quiere me escribe y yo se lo puedo enviar. Vamos a pasar a un tema que me parece a mí que está en la base de todo esto, en realidad está en la base de todo esto, no me parece a mí, y que es bastante importante a mi manera de ver. ¿Cuáles son los problemas económicos que tiene un régimen de industrialización?
Es decir, ¿qué pasa cuando se quiere llevar adelante una transformación estructural de una economía para dejar de ser un país independiente y transformarse en un país industrial y desarrollado? Bueno, la Argentina en los 50, en los 60 y en alguna parte de los 70 se dio un fuerte debate sobre ese tema, un debate muy rico de mucha gente que intervino, de muchos intelectuales y muchos industriales inclusive intervinieron, donde el problema que se identificaba era que el mismo desarrollo industrial necesitaba de crecientes niveles de importaciones, mientras que las divisas para esas importaciones provenían de un sector agrario que tenía grandes dificultades para aumentar su producción porque prácticamente ya estaba completa la frontera agrícola. El eje de la discusión de este debate, que ahora voy a decir algunas de las posiciones, era cómo aumentar la productividad agraria, cómo aumentar los ingresos de divisas por otro camino, o cómo fomentar una industria exportadora que generara las divisas para sí misma, ¿no? para autofinanciarse. Y también estaba en discusión el rol del capital externo y el de las empresas nacionales. Como dije antes, la primera crisis del modelo de ISI, como le decimos muchos cuando escribimos para abreviarlo, que es industrialización por sustitución de importaciones, será entre el 49 y el 52, donde aparece fuertemente el tema de la crisis externa. Es decir, no se podía continuar con un proceso industrial irrestricto, es decir, con un proceso continuo de desarrollo industrial, de desarrollo de sustitución de importaciones, y el diagnóstico era justamente la rigidez de las exportaciones primarias, es decir, se hiciera lo que se hiciera, las exportaciones primarias tenían un techo y por supuesto las divisas generadas por ese sector también tenían un techo. Se había agotado, como se dice en la literatura, la etapa fácil de la industrialización, que es la sustitución de algunos productos que antes se importaban totalmente y ahora se fabrican. A ver, para poner un ejemplo concreto, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Antes se importaba el lavarropa y luego se importaba el bien de capital para fabricar ese lavarropa. Lo que se cambia en realidad es la composición de las exportaciones, pero se sigue importando para que la industria siga funcionando. Esto es interesante para verlo a la luz del presente, ¿no? Donde vuelve a manifestarse con otro crecimiento brutal de la industria. A partir de 2003 vuelve a manifestarse este problema histórico y nunca resuelto de la restricción externa de la Argentina, ¿no? Algunas de las posiciones de ese debate eran, bueno, Javier Villanueva, el que yo les dije que él escribió un trabajo que se llamaba El origen de la industrialización argentina, que hizo historia en el debate industrial, porque él fue el que planteó primero que la industrialización se había dado a partir de los 20 y no a partir de los 30, como era la gran mayoría de la biblioteca decía, y pone ahí un montón de fundamentos para validar ese argumento, y una lista de empresas que, si uno mira la fecha de ingreso a la Argentina y de comienzo de operaciones en la Argentina, es verdad, están en la década del 20. Él lo que plantea es que el desarrollo a partir del 30 no nace de un repollo, por decirlo en términos así criollos, sino que tiene que haber algo antes que lo explique, y él lo explica justamente por las fuertes inversiones que hubo en la década del 20 que permitieron el despegue a partir de los 30. ¿Sí? Otro que interviene en ese debate, bueno, no, en realidad lo que plantea Villanueva es que hay un excesivo proteccionismo, que hay un cierre artificial de la economía que distorsionaba los costos industriales, que los situaba mucho más alto que los internacionales y eso le hacía perder competitividad. Esa es una visión. La visión de Aldo Ferrer, bueno, no creo que necesite explicar quién es. Él también hablaba de un problema de aislamiento por la restricción indiscriminada de las importaciones y los costos nacionales por encima de los internacionales. Y por último, Guido Di Tella, cuando todavía no le regalaba un sitio a Winnie Pooh a los Kelfer, sino que escribía sobre economía, y escribía muy bien, tengo que reconocerlo, hablaba de excesivos costos producto de un esquema semiautárquico y que se habían creado industrias artificiales. Fíjense que las tres posiciones más o menos están planteando lo mismo, ninguna es muy heterodoxa, digamos. En ese momento se planteaban esos problemas. Hasta que hay una ruptura, y esto es desde mi punto de vista, hay gente que va a discutir esto en la bibliografía. Aparece un industrial, Marcelo Diamant, que también se dedica a escribir sobre economía, lo cual le da una perspectiva maravillosa porque habla de los dos lados del mostrador, porque para el economista es fácil hablar de la industria cuando uno no está del otro lado, y sin embargo este señor sí estaba del otro lado.
él hacía unas radios que eran conocidas, pero no recuerdo el nombre, a lo mejor la gente más grande se acuerda cómo se llamaba, unas radios a transistores, de la Diamant, pero no era la marca Diamant, pero no importa, bueno, eso era un industrial conocido y un industrial nacional, ¿sí? por sobre todas las cosas, miembro de la CGE, de José Bercalva. Él plantea una ruptura sobre todo ese debate, que es que el desarrollo industrial argentino no tenía ninguna distorsión, como decían todos los demás economistas. Que en realidad lo que pasaba es que la industria argentina producía a costos mayores que el mercado internacional, eso no lo negaba, porque usaba una vara de comparación que distorsionaba la visión. Es decir, esta vara era la productividad del sector primario. Y la deformación era justamente la consecuencia natural de contar con un sector primario excesivamente productivo respecto del mundo. Es decir, a ver, la Argentina, él habla de una estructura desequilibrada. La Argentina teóricamente tiene dos sectores, el sector primario con una alta competitividad internacional, pero una baja integración, por ejemplo, hacia adentro en la generación de valor o en la generación de empleo, y un sector industrial no competitivo a nivel internacional, pero que abastecía, y sí lo hacía, y lo hacía muy bien, el mercado interno y creaba mucho empleo, y el problema se daba en el tipo de cambio para cada uno de los dos. El tipo de cambio que se utilizaba generalmente era el que correspondía a la producción primaria. Entonces, lo podemos expresar en esta frase: no existía una deformación artificial provocada por el Estado, sino que era la propia estructura productiva argentina que produce que la Argentina tenga un sector industrial no competitivo, justamente porque tenemos un sector primario muy competitivo. Esa estructura llevaba al callejón sin salida, como lo llamaba él, de la industrialización sustitutiva. Es decir, se manifestaba de dos maneras. Explícita, a través de la crisis de balance de pagos. ¿Esto cómo se manifestaba? Muy simple. Cuando uno veía el crecimiento del Producto Bruto Industrial y automáticamente veía el crecimiento de las importaciones, veía que se llegaba en algún momento a un cuello de botella. Es decir, las divisas generadas por el agro no alcanzaban para importar todo lo que necesitaba la industria para seguir funcionando. Entonces ahí venía el famoso stop and go, o pare y siga en español, los ciclos famosos de tipo Viborita, como le explico yo a algunos alumnos más chicos, tipo Viborita, donde se da el proceso de crecimiento hasta que se llegaba al cuello de botella. En el cuello de botella venía una reacción que generalmente era devaluación, ajuste, hasta que se llegaba ya al nivel mínimo soportable. Esto tiene una correlación política, ¿no? También después, que lo va a tratar bien O'Donnell en un trabajo también sobre este tema. Y cuando llegaba a la base venía, digamos, el vuelta al crecimiento. O sea, una vez en el fondo volvía otra vez el crecimiento, y así estaba continuamente en un ciclo de entre 5 y 7 años, donde siempre se llegaba a un cuello de botella, producto justamente de esta restricción externa de la que hablaba Diamant, ¿no? Y otra implícita, que eran los controles y restricciones monetarias que postergaban la restricción externa mediante el endeudamiento y el ajuste. Es decir, no se solucionaba el problema, sino que se lo tapaba. Mediante el endeudamiento externo se lograba amortiguar, si uno quiere, el problema de la restricción externa, que no desaparecía, sino que se tapaba, ¿sí? ¿Y qué proponía Diamant? Él proponía la promoción de las exportaciones, por supuesto, una política de tipo de cambio que reconociera las diferencias entre los distintos sectores de la industria y las diferencias entre el campo y la industria, y una reforma integral del sistema arancelario vinculado a la estructura cambiaria. Es decir, utilizar los impuestos y los aranceles para generar distintos tipos de cambio que redujeran el desequilibrio productivo. Es decir, él planteaba una multiplicidad de tipos de cambio según el sector industrial o primario, y a su vez dentro del sector industrial entre sectores diferentes, para promocionar las exportaciones y no estar atado a un tipo de cambio que correspondía a la competitividad del sector primario y que provocaba, según él, esta distorsión. Otra de las discusiones, cuál era el aporte neto de divisas que hacía realmente el capital extranjero, porque el capital venía e invertía, pero después cuando derivaba utilidades, obviamente hay que ver qué era lo que quedaba finalmente de eso. El aporte neto era prácticamente nada. Y esa fue la discusión del desarrollismo en realidad. A partir de eso, todos los grandes partidos tendrían como eje del programa la industrialización. Si uno mira los programas electorales del 73, por ejemplo, no hay partido que no tenga menciones a la industrialización, menciones al capital externo, menciones
a la inversión externa o al capitalismo nacional, y así sucesivamente. Sobre este tema había dos posturas muy enfrentadas: que el capital externo no servía para nada, que profundizaba la dependencia, y otra que era indispensable para el proceso de desarrollo, es decir, totalmente opuestas y no explican nada, porque en realidad una es excluyente de la otra, ¿sí? O viene o no viene según esto, y no necesariamente todo es así siempre. Bueno, en el tercer gobierno peronista, digamos, en la década del 70, justamente se reedita esta discusión y ahí se alcanza el mayor grado de conciencia sobre estos temas, ¿sí? Sobre los problemas estructurales de la Argentina. En el plan trienal, que es el que presenta el gobierno justicialista en 1973, se habla de que los problemas estructurales son un problema político, que es la articulación de los actores que van a sostener la industrialización y finalmente quién la va a pagar la industrialización, ¿sí? Y el plan político era justamente construir una red de alianzas de clases sociales que permitieran lograr ese desarrollo económico. De ahí que el plan trienal planteaba, por ejemplo, como medida fundamental el pacto social del 73, entre industriales, entre empresarios, trabajadores y Estado. ¿Sí? El pacto social estaba dentro de esta visión del desarrollo a partir de que el problema es político y no es solamente económico. Bueno, finalmente en la dictadura este debate obviamente desaparece la problemática y es reemplazada por el debate sobre la globalización y la modernización y el realismo periférico, donde el país no podía desarrollar un camino propio, sino que debía simplemente adaptarse al mundo con lo que la naturaleza lo había dotado, y ahí se terminaba la discusión de lo que se llamaba el realismo periférico. Y en el colapso del modelo neoliberal a partir de 2001 reaparece esta problemática del desarrollo y cómo transformar la estructura productiva para que la producción deje de depender de la exportación de bienes primarios y pase a ser un productor de bienes industriales con valor agregado, modificando la forma de inserción en la economía mundial de la Argentina, ¿sí? Para llegar finalmente a ser es decir, si vamos a hablar en términos históricos, de hacer la segunda etapa, la difícil de la industrialización, que es la no industrialización por sustitución de importaciones, sino ya la industrialización de base, la industrialización que permita generar todo lo que se necesita para producir hacia adentro y además para exportar competitivamente, ¿sí? O sea, esa es la gran discusión que se da a partir de 2001 y que se pone en marcha a partir de 2003. Esa parte se la voy a dejar a Andrés, que es el que nos va a hablar de todo eso. Como respuesta a la falla de mercado, es decir, buscar resolver, por ejemplo, la falta de acceso al crédito de las pymes, la falta de mano de obra calificada, o sea, vendría a ser la política pública o auxiliar del mercado. Pero está la otra, que es la política pública para generar y estimular sectores de una nueva estructura productiva, ¿sí? No ir como furgón de cola del sector privado, sino que el mismo Estado promocione y estimule determinados sectores estratégicos para promover una nueva estructura productiva y generar mercados. A ver, todo apunta a superar este tema de la restricción externa, que es el principal escollo para el desarrollo industrial. El enfoque que yo siempre tomo, que puse ahí nuestro enfoque, es que la política industrial es pieza imprescindible para conseguir un modelo de país inclusivo, ¿no? Y con equidad, sin una industria fuerte, eficiente y competitiva, ¿sí? Porque es el sector que genera los empleos. El agro no genera prácticamente empleo, y cuando lo genera en negro. De eso sabemos bastante ya. Y en la base de todo esto están las micro y pequeñas empresas, ¿no? Medianas y pequeñas empresas, las MIPYMES, que son la base, como decía Ana, generan el 70% del empleo. Generan el 70% del empleo y son las más calificadas para adaptarse a los cambios tecnológicos y a las innovaciones de última generación, porque las empresas grandes tienen toda una estructura burocrática que no permite muchas veces la adaptación. Las empresas pequeñas y medianas tienen esa ventaja, que pueden fácilmente incorporar nueva tecnología y cambiar su estructura productiva a beneficio de conseguir otro tipo de producto y otro tipo de mercados.
marcha muchísimas herramientas específicas para acompañar a las pymes. Hicimos un relevamiento de lo que se llama la BID, Base de Instrumentos de Desarrollo Productivo, que publica el Ministerio de Industria. Y en ese momento, porque va cambiando, imagínense que esto es dinámico, va cambiando permanentemente, se van agregando programas, se van eliminando programas, van caducando algunos programas porque tenían fecha de finalización. En ese momento que hicimos el trabajo, que era para fines de 2014, había 152 instrumentos productivos en ese momento en la base de datos, que estaban diferenciados, para darle exactamente, 67 instrumentos, o sea, el 44% de ellos estaban vinculados a pymes, eso marca un sesgo de la política industrial, y mientras que el resto de las empresas tenían el otro 56%, que eran 85 instrumentos. No hay manera de, o sea, obviamente muchas empresas grandes también son beneficiarias de la promoción industrial porque para cierto tipo de producto, de bienes de capital se necesita una inversión, un nivel de escala que muchas veces una pyme no puede alcanzar. Entonces, evidentemente hay que promocionar también sectores grandes, aunque esto lo que hace también es muchas veces concentrar cada vez más la estructura productiva en grandes empresas. Pero bueno. Nosotros tomamos tres dimensiones: la temática o el objeto de la promoción, el beneficio que materializa la promoción y las modalidades como se implementan. Con esas tres variables y subvariables que están adentro de cada uno, nosotros hicimos todo un relevamiento para ver cómo estaba conformada la política industrial a fines de 2014. Y encontramos que, bueno, las temáticas son 4: inversiones en bienes de capital, inversiones en investigación y desarrollo, lo que se dice I+D, en la promoción de exportaciones y en la gestión empresarial. En la gestión empresarial se están incluyendo la capacitación, se está incluyendo por ejemplo, promoción de ferias internacionales y que los empresarios vayan y promocionen sus productos, asistencia técnica, por ejemplo, como hace el INTI para muchas industrias. Todo para ver específicamente, los aportes no reembolsables son, en realidad, aportes de dinero que realiza el Ministerio de Industria a una empresa para apoyar un determinado proyecto y no se exige la devolución. Sí se exige que la utilización de ese dinero sea para un proyecto que involucre creación de empleo y, si da el caso y el producto, la exportación de ese nuevo producto o de ese nuevo proceso, ¿sí? O de ese nuevo servicio, porque también se promocionan servicios, no solamente se promocionan productos, ¿sí? La investigación y desarrollo, bueno, es todo lo que es ciencia y tecnología, investigación, diseño de matrices, diseño de productos, es aportes que se hacen o créditos que se dan para la investigación y para el desarrollo dentro de cada empresa. Para la promoción de exportaciones, bueno, hay varios regímenes, ¿sí? Hay varios regímenes, y lo que justamente promueven es eso, las exportaciones especialmente de las pymes. Esos instrumentos, digo, se materializan de alguna forma. Es decir, ¿cómo se materializan? Se materializan con aportes no reembolsables, que ya dije lo que eran, beneficios impositivos. Beneficios impositivos son exenciones impositivas, devoluciones de IVA o devoluciones de algún impuesto, no cobro de algunas tasas municipales, por ejemplo en los parques industriales, ¿sí? O sea, hay un montón de beneficios impositivos que hacen que las empresas tengan que derivar menos dinero justamente al pago de impuestos, y ese dinero pueda ser utilizado para la inversión hacia adentro de la empresa. Otro es la asistencia técnica y la capacitación. Asistencia técnica, el principal asistente técnico del Estado es el INTI para la industria, de ahí se apoyan a prácticamente todas las industrias del país. El INTI tiene infinita cantidad de programas para eso. Y finalmente los créditos a tasa subsidiada. Que esto, quiero detenerme acá un minuto, porque
Ustedes escucharon hablar todo el tiempo de que el Estado tiene mucho gasto público y que se lleva la plata de los jubilados y que bueno, y toda esa palabrerío que se habla y muchas veces no se entiende ni de lo que se habla. Bueno, estos créditos a tasa subsidiada nunca los da el Ministerio de Industria. A ver, los créditos los dan los bancos. Lo que hace el Ministerio de Industria es subsidiar la tasa de interés. A ver, es el mercado financiero el que da los préstamos, no es el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria no tiene presupuesto para dar estos préstamos, ni siquiera para dar uno de todos estos préstamos del presupuesto. No, estos instrumentos se modalizan, digamos, se instrumentan de tres maneras diferentes. Con convocatorias con fecha de cierre, es decir, la convocatoria se abre y se termina un cierto día. Con cupo presupuestario, es decir, hay tanta plata, por ejemplo, para subsidiar tasa, entonces se hace hasta que se acabó la plata, es simple, el cupo presupuestario. O el de ventanilla permanente, que son la mayoría, que están abiertos todo el tiempo. Así que permanentemente las empresas pueden acercarse a la ventanilla permanente, como justamente se lo llama, y acercarse ahí y pedir un préstamo, un aporte no reembolsable, una tasa subsidiada, una asistencia técnica, cualquiera de estas cosas que estuvimos viendo. Es decir, vuelvo a repetir, estos son eran 152 a noviembre de 2014. Este cruce de información que hicimos nosotros de estos instrumentos productivos nos están dando que, por ejemplo, cuando uno cruza los instrumentos por el beneficio, fíjense la paridad que hay entre los beneficios impositivos, asistencia técnica y créditos a tasa subsidiada. Tienen el mismo valor, el mismo peso dentro de la base de datos, es decir, son equiparables a, ¿cómo se dice? Cada uno no tiene preeminencia sobre el otro. Cuando uno los cruza por temática, ve que la mayoría va a combinaciones de temáticas. Es decir, justamente, para no hacer una parafernalia y una burocracia enorme de millones y millones de planes industriales, de instrumentos industriales, lo que se hace es agrupar varias temáticas que tienen que ver una con la otra en un mismo instrumento. Entonces, por eso es que la mayoría da a más de dos temáticas, a dos o más temáticas, ¿sí? Que pueden ser, ya les digo, las temáticas son promoción de exportaciones, inversión en bienes de capital, I+D o gestión empresarial. Entonces puede ser que haya algunas que digan que sean para I+D y promoción de exportaciones, ¿sí? O promoción de exportaciones, I+D y gestión empresarial, porque incluye alguna capacitación. ¿Se entiende lo que digo? Por eso son la mayoría de los instrumentos, o sea, casi el 60%. El resto se dividen como está ahí, que le sigue la gestión empresarial, porque justamente ese es enorme, porque tiene capacitación a lo largo y al ancho del país, por ejemplo. Y los planes del INTI, que son los planes de apoyo a las industrias, son también muy numerosos, la cantidad es enorme. Algún día tendremos que hacer un relevamiento de los planes del INTI, porque son muy importantes. Cuando uno los agrupa por modalidades, está lo que yo les dije al principio. La mayor parte son de ventanilla permanente, es decir, están disponibles todo el tiempo para que las empresas vayan y los soliciten, ¿sí? Casi el 84%. Y el que le sigue es el de convocatoria con fecha de cierre, porque bueno, son los más comunes, porque bueno, lo abren en una etapa del año y lo cierran en algún momento, aunque después se vuelven a abrir, O sea, no es que lo abren una vez y no lo abren nunca más. Tienen un periodo, después se espera un tiempo y después se vuelve a abrir. Y así sucesivamente. Cuando uno hace esto, perdón, yo no me aclaré algo. Estos gráficos que estamos viendo son sobre la totalidad de los beneficios, sobre los 152 que había. Después, cuando uno va a las modalidades por beneficio, ve que otra vez ventanilla permanente es la composición de la modalidad mayor en cada una de los beneficios. ¿Se dan cuenta? El 75% de los aportes no reembolsables va por ventanilla permanente, casi el 90% de asistencia técnica también va por... Bueno, esto es un correlato del otro gráfico anterior, ¿no? Sí. La mayoría, sí, pero era más que nada para ver la composición de cada modalidad, de cada beneficio por modalidad. Y por beneficio, fíjense que la mayor parte, volviendo a reeditar lo que se habló en el primer gráfico, son las combinaciones de temáticas por beneficio, la mayor parte de ellas, ¿sí? Va entre el 75% y el 45% como mínimo de los instrumentos enfocados a esas combinaciones. Lo que pasa es que las combinaciones son infinitas, entonces es
Acá tenemos, bueno, estos son los que están dedicados a pymes, que son los 67 que le dije antes, es el 44% de la base de datos. Se vuelve a repetir, no tan parejo como en la totalidad, pero hay porcentajes bastante parecidos de aportes no reembolsables, asistencia técnica y beneficios, y créditos a tasa subsidiada, son los mayores, y el que queda más chico, beneficios impositivos y fiscales. Bueno, esto es por el impacto fiscal, evidentemente. O sea, el impacto fiscal de hacer beneficio impositivo es muy alto muchas veces, y hay veces que no es posible llevarlo a la práctica en forma masiva, ¿sí? Estos son los mismos gráficos para cada uno de los cortes, ¿no? Para el total, para las pymes y para el resto. Acá tenemos lo mismo con las combinaciones por temática de los instrumentos. Para las pymes sigue siendo las combinaciones de temática la mayoría. Vamos rápido con esto porque no es solamente informativo. Acá la modalidad sigue siendo ventanilla permanente, el grueso de todos los instrumentos. Estos son el resto de las empresas que no son pymes, es decir, que no son mi pymes, o sea, las grandes, digamos. Y acá está un poco más parejo el tema de los beneficios, no tanto como como en la base total, pero sí bastante más parejo que las pymes. O sea, ven que hay una estructura bastante marcada de los instrumentos en que sean para muchas actividades al mismo tiempo, para que justamente no haya que haber una maraña de instrumentos, para muchas actividades y en forma permanente para la mayoría de las empresas. Por eso lo de ventanilla permanente. Bueno, con esto ya terminamos. Ahí tienen mi correo si alguien me quiere pedir el trabajo de Jorge, que bueno, como decía, que es un recorrido muy completo de la historia de la promoción industrial, y lo que muestra, me parece, es la dificultad y el trabajo hecho con todos los giros que ha tenido la historia de la Argentina, los vaivenes, las idas y venidas, pero que podemos decir que como sociedad recorremos una larga experiencia de intentos de proceso de industrialización, que obviamente el éxito en este proceso uno no lo puede medir nunca en forma absoluta, ¿no? A veces hay visiones muy simplistas que plantean si no te desarrollaste como Japón, Estados Unidos, Alemania, hiciste todo mal, Argentina es un país fracasado, hace todo mal, las políticas industriales siempre fueron un desastre, se la chorearon 2 o 3, y desvirtúa todo un trabajo que uno puede decir, incluso después de tantos desastres que hemos sufrido, como señalaba Jorge, con la dictadura militar, las políticas de apertura indiscriminada, el quiebre masivo de empresas, o sea, podemos decir que la propia dirigencia de nuestro país atente contra nuestro país, ¿no? Básicamente destruyendo sus capacidades productivas. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, que incluso en lo peor de cuando empezó este proceso de recuperación económica en 2002-2003, Argentina, podemos decir que ya la mitad de las exportaciones ya no eran productos primarios, sino que ya había productos petroquímicos, algunos productos de industria básica, algunos productos plásticos, algo de industria automotriz, ¿no? Algo de refinación de materia de hidrocarburos, o sea que incluso en el peor de los momentos el esfuerzo de generaciones pasadas, si bien fue bastante golpeado y hay muchos agujeros, podemos decir, en esa matriz productiva, queda y son el soporte también de que la sociedad argentina tenga estándares de vida superiores a muchos otros países de América Latina, ¿no? Y muchas veces eso se pasa por alto y se piensa que el esfuerzo de generaciones enteras fue inútil y que en realidad, digamos, todo intento en la Argentina es frustrado, que es una manera, yo creo, de socavarnos la autoestima nacional para que ni lo intentemos, ¿no? No lo intentemos. ¿Y por qué no quieren que lo intenten? Y porque cada cosa que producimos nosotros es algo que vende menos una empresa que ya está instalada en el extranjero. Entonces hay siempre intereses para que produzcamos menos y compremos más afuera, porque eso son ganancias de otro y obviamente nadie quiere ganar menos, ni en nuestro país ni en el mundo, y eso hace que haya muchos intereses en contra de la industrialización de la Argentina. Cuando uno analiza los debates, que muy bien plantaba Jorge, ve la riqueza de los debates, que es en verdad una sociedad buscando con todo su, digamos, uno podría decir,
a los tiros muchas veces, pero buscando su futuro, ¿no? Y viendo qué camino y qué alternativa son las mejores en cada momento, o al menos, digamos, las que se logran generar los consensos políticos y sociales, muchas veces a los tiros, para llevarlas adelante. Y ese debate uno lo ve y piensa qué atrasado que está el debate, que incluso hoy en día atraviesa gran parte de posiciones del empresariado, de los grandes, de la economía ortodoxa, sus referentes, los medios de comunicación, con la idea, ¿no? La industria no es eficiente en la Argentina, hay que dedicarse a producir lo que dice el mercado. Frente al debate tan rico, ¿no? Se debatió el tema de la industrialización, la primera etapa, la segunda etapa, si hay capital extranjero, la I+D, cómo insertarse en la cadena de valor, y retrocedemos a un debate tan primario sobre si es eficiente o no la industria. Una cosa que se debatió ya en los años 20, 30, y que por ejemplo Raúl Prebisch lo ponía en un trabajo de la CEPAL, donde la discusión no es, yo siempre lo planteo, acá se plantea la eficiencia como diciendo, yo lo planteo a nivel micro-macro, ¿no? Dice, uno va a un banco, ¿no? ¿Qué banco es eficiente? Uno va a un banco, no hace cola, está vacío, te atienden rápido, están todos a tu disposición, hay una piba incluso que está linda, joven, formada, capacitada, con maestría en el interior, atendiéndote a vos que simplemente vas a poner un plazo fijo, te resuelven todo rápido. ¡Qué eficiencia! En cambio, ese es el banco de una época de la historia argentina. Vas en otra época, cola, lleno de gente, no te atienden más, esperás, te atiende un gordo que te trata mal, no te da pelota, te patea por el... ¡Qué ineficiente! ¿No? Pero tal vez la eficiencia e ineficiencia microeconómica tiene otro reflejo macroeconómico. ¿Por qué estaba vacío el banco y no había cola? Tal vez porque nadie tenía un mango para poner un plazo fijo, nadie tenía un negocio para sacar un crédito. Estaban tan en la lona que nadie va al banco, todo va, te atienden rápido. ¿Por qué esa piba que era linda, formada, con maestría, idiomas, está atendiéndote a vos para hacer un plazo fijo? Porque no hay laburo. No hay laburo. Y ponen una persona con especializaciones, con lenguaje, con otro, no sé cuánto, para atender en un banco a un cliente en un plazo fijo. En cambio, ¿por qué estaba lleno en otro banco? Porque hay mucha plata, mucho negocio, porque están haciendo plazo fijo, sacando créditos. ¿Por qué te atiende ese banco? Porque todo el mundo tiene laburo, hasta un tipo grande, sin formación y que no es lindo. Entonces, ¿cuál es el sentido de eficiencia? Eso es esa discusión micro-macro, podemos decir, que muchas veces los liberales te plantean una ineficiencia teórica, una eficiencia microeconómica, pero no miran el contexto. Se da con el proceso de industrialización. ¿Qué hay más ineficiente que una fábrica vacía y un obrero desocupado? En una sociedad no hay nada más ineficiente que eso. La discusión teórica sobre la eficiencia del agro versus la industria pasa por alto que si abriera campos para producir soja y que los 40 millones de argentinos seamos grandes propietarios y dueños del pool de siembra, muy bien, dediquémonos los 40 millones a ser dueños del pool de siembra y grandes propietarios. Pero si resulta que ahí entran solo 10 millones, más o menos arañando, entre propietarios que tienen el pool, los que le hacen los servicios, los que trabajan para ellos, algunos muy mal pagos, otros 10 millones arañando, ¿qué quiere decir? Servicio doméstico, le hacen de seguridad porque se van a tener que enrejar porque los otros 20 que quedaron afuera están con la onda de La Gomera haciendo el gran malón de la inseguridad para ver cuando atacan y se llevan, digamos, algo para los ranchos. Entonces, ese planteo de eficiencia e ineficiencia descontextualizado no tiene en cuenta que lo más eficiente en un sistema económico es movilizar todas las fuerzas productivas y que toda la población con capacidad de trabajo tenga trabajo, que todas las fábricas estén en funcionamiento, que las máquinas estén andando, porque ese es el concepto de eficiencia mirado en nivel macroeconómico. Ustedes, esta curiosidad para los que yo soy profesor de economía, digamos, pero si alguna vez tiene una información, los modelos teóricos que sustentan después políticas como las de apertura en la convertibilidad de Martínez de Odo, que después nos lo venden como lo eficiente micro, el sin cola, rápido, pero no te preguntás por qué no hay cola, por qué es rápido, se sustentan en un supuesto que uno dice, mira vos, supusieron, la economía está suponer que hay pleno empleo de la fuerza productiva. Pequeño supuesto, porque justamente si hubo un intento de industrialización de la Argentina y de desarrollo en toda América Latina, fue porque el sector primario no lograba ni siquiera un pleno empleo, podemos decir, de la pequeña minoría que había logrado en su auge. El cuestionamiento del modelo agroexportador viene cuando el modelo agroexportador ni siquiera aguanta al 20-30% de la población que estaba incluido. No al tipo, el malón, al que estaba exterminado para robarle la tierra en el sur, el tipo que estaba desempleado o apretado
conventillo en la ciudad, buscando una changa, sino que ni siquiera a los hijos de los gringos, ni siquiera a sectores ligados a la exportación. La contracción de la crisis del 30 fue que empezó a expulsar incluso a parte de lo que se había colgado de ese modelo agroexportador, que beneficiaba obviamente a una rosca muy minoritaria, ¿no? Ustedes saben que la oligarquía argentina era como jeques árabes, ¿no? Que viajaban al exterior, tiraban manteca al techo, viajar con la vaca atada, son todas expresiones de eso. Iban con la vaca en el barco, tiraban la manteca, que era algo caro en esa época, al techo como diversión en los bares en Europa, pues eran jeques árabes que iban y viajaban por el mundo. Y por eso esa utopía liberal de los años 30 como el momento de mayor prosperidad, en realidad es la mayor prosperidad de un sector pequeño de nuestra sociedad, cuando hace poco creo que se cumplió un aniversario de una investigación, creo que es Vialet Macet, uno de los primeros sociólogos, sobre el estado de la clase obrera en la época de auge del modelo agroexportador, que es muy recomendable para ver cómo vivía la mayor parte de la gente cuando Argentina, según todavía una visión predominante de nuestra sociedad, era un país potencia, que después se fue a menos. Bueno, ese país potencia tenía al 80% de la población de pata al suelo, ¿no? No llegando siquiera a comer, padeciendo todo tipo de enfermedades. En el campo no se hacían las cuatro paredes, ¿no? Los campesinos, sobre todo los hijos de los gringos, no sé siquiera los peones, tenían 3 paredes y un techo. ¿Por qué? Porque arrendaban y a los 2 años los corrían, entonces tenían que ir corriendo rápidamente el rancho, el derramador de maíz. Esos eran los hijos de los inmigrantes blancos que hicieron las colonias en Santa Fe, en Entre Ríos, Córdoba, ¿no? Para que tengamos una idea de cuál era el país del modelo agroexportador, que muchas veces nos lo venden como que Argentina tenía el mayor PBI per cápita entre los... Sí, tenía el mayor PBI per cápita, como tiene hoy día un emirato petrolero, pero se lo llevaba una rosca, digamos, que no alcanzaba el 10% de la población, como pasa en los emiratos petroleros, que vos después vas y ves la gente viviendo en el desierto, todavía, digamos, con el camello del rancho. Argentina era igual. ¿Por qué Argentina decayó de acuerdo a esta visión? Y porque es lo mismo que pasa que ahora baja el precio del petróleo. ¿Y qué queda de ese emirato petrolero? ¿Y van a hablar de los 100 años de declinación del emirato petrolero porque cayó el petróleo? No, simplemente estaban teniendo un auge porque tenían un recurso natural que se colocaba en el mercado mundial a muy buen precio. A partir de eso se construyó un poquito más, un poquito menos de acuerdo al país, pero dependía de una condición internacional ajena al país, ¿no? Creo que no es cuestión de permanencia. Sí, obviamente, hay políticas que necesitan un desarrollo en el tiempo, ¿no? Y el proceso de industrialización es uno de ellos, y gran parte de los cambios a través de la historia ha sido eso. Cuando uno ve que el proceso, podemos decir, de maduración de las industrias de base creadas en la etapa desarrollista que decía Jorge, cuando terminaron de madurar y se empezaron a abrir los altos hornos, la producción de papel para prensa, los petroquímicos, digamos, todas las obras de infraestructura, los tubos sin costura, los laminados, se había abandonado la industrialización. Entonces quedamos con la industria de base y faltaba del mercado. Pero incluso eso se reorientó a la exportación en ese contexto, ¿no? Y hoy día gran parte de las exportaciones de insumos industriales es una consecuencia de esos vaivenes de la historia argentina, pero quiero decir, incluso en ese caso, que uno diría, para dar razón, hay una readaptación, ¿no? De algunos sectores. Con esto no estoy a favor, digamos, de hacer borrón y cuenta nueva con las políticas cada 10 años, ¿eh? Lo que planteo es que me parece que más importante que plantear la continuidad en sí misma, hay que ver la continuidad de qué. Tratemos de continuar en un buen camino, porque uno puede, digamos, despuntar el vicio y terminar arruinado la vida, ¿no? Esto es la vida personal de cada uno de ustedes y de nosotros, creo que también es recomendable, ¿no? Cuando te dedicas a algo malo full time durante toda tu vida, en general duras poco. Pero bueno, vamos a tratar de... El neoliberalismo duró 40 años en la Argentina. Sí. Y, bueno, y las consecuencias no fueron muy buenas, que digamos. O sea, me parece que eso es algo, bueno, el tema de la discusión de la eficiencia, por eso es una de las cosas que quería resaltar, y después más de la actualidad, los cambios que hubo en la industria. Muchos de estos debates tienen que ver con etapas de la Argentina y también con etapas de la economía mundial. Y creo que el gran desafío a nivel de investigación, pensando en el INAP como una fuente de insumo para el Estado, es ver los desafíos que plantea la nueva estructura internacional que se ha organizado en una multinacional. Digamos, antes había la División Internacional del Trabajo, Inglaterra producía todo, Francia producía todo, esto producía todo, nosotros queríamos producir todo, avanzábamos por parte y nos vendían algunos insumos industriales, el stop and go.
Pero ¿qué pasa ahora? Donde la división internacional no es tal país produce todo, tal otro, hegemoniza, sino que es la corporación. O sea, la corporación organiza la división internacional de cada producto, distintas corporaciones. Donde dicen, producimos acá, ensamblamos, ahí producimos la laminado, ahí producimos la rueda, ahí producimos los motores, ahí producimos la parte electrónica, el software, ahí el diseño. Y entonces la división internacional del trabajo ahora está organizada al interior de una empresa, son incluso precios intrafirma. Entonces nosotros le ponemos un arancel. Decimos, le ponemos un arancel a las autopartes para que las produzcan acá, ponele, ¿no? Y no la van a producir acá, porque la van a traer de afuera, salga lo que salga, porque se la traen de su propia empresa. Entonces, vos lo que tenés que hacer es convencer a una empresa que deje de venderse a sí misma y o se ponga a invertir acá y producir lo que ya tiene invertido en otro país para que va a duplicar la inversión, o pierda una venta y se lo compre a un productor local, ¿no? Entonces, romper esa división internacional del trabajo que está organizada al interior de las empresas, de las corporaciones, me parece que pensar las estrategias industriales en ese contexto es el desafío, ¿no? Porque es una de las grandes dificultades que estamos teniendo en esta etapa. Nosotros venimos de 12 años de pelearnos con las terminales, a veces un poco más, a veces un poco menos, para que avancen en el grado de sustitución de importaciones, y chocamos contra una pared, ¿no? Lo mismo que pasa en Tierra del Fuego, ¿no? Sustituyen el armado, por ahí le meten alguna cosita, pero prefieren incluso inventar y aumentar los salarios artificialmente, como decían en Tierra del Fuego, tirar desperdicios industriales que en realidad son productos hechos para ensanchar los costos internos y decir que aumentaron y cumplieron con el grado de agregado de valor nacional antes que sustituir una importación que se proveen ellos mismos y producir acá procesos más complejos. Entonces, romper eso yo creo que es, obviamente, no es moco de pavo, esto no es una cuestión de empezar a echarnos culpa, que la política industrial estuvo bien o mal. No, es un desafío creo como sociedad, ver en los distintos sectores cómo se puede romper esa cadena y cómo se puede insertar la industria, tanto sustituyendo importaciones como insertándose, exportándose. Muchos teóricos lo dicen, ¿no? Hay que insertarse en los eslabonamientos globales, de las cadenas globales de valor. Así que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Fíjate vos que le podés golpear la puerta a Ford, a todas las que quieran Renault, a todas las que quieran ustedes durante años, y los tipos, sí, ya estamos pensando en la forma mejor de integrar la cadena global de valor, no te van a integrar nunca. No es con buena onda, pero también es un desafío de pensar en qué sectores la Argentina se puede insertar, qué capacidades de negociación tiene, digamos, en términos, incluso uno puede pensar, no es lo mismo un mercado de 40 millones que uno de 200, porque vos cuando te plantás decís, mirá, te paro esto, no te lo dejo entrar. Y dices, bueno, no me lo dejo entrar, me voy a Brasil, ¿no? Otra cosa es si negociás con Brasil. Por eso la integración latinoamericana tiene también una necesidad de juntar fuerza. Estamos en un mal momento, porque los muchachos del Mercosur dicen que quieren firmar tratados bilaterales de comercio por cada uno por la suya, lo que es como agarrar el Mercosur, meter unos cartuchos de dinamita, prenderlo fuego y que vuelve, ¿no? Entonces estamos en un mal momento, pero quiero decir, el desafío de la integración latinoamericana, más allá de lo romántico, digamos, la idea bolivariana, sanmartiniana, tiene una cuestión concreta. Si tenemos que negociar contra una empresa que juega en el tablero global, nos conviene ser grandote, ¿sabes? Porque estás jugando contra un monstruo que juega en el tablero global que te extorsiona. Si no me das esto, me voy acá. Entonces, unir la fuerza de los países latinoamericanos para que no nos estemos peleando, como pasa incluso a veces a nivel provincial, ¿no? Del municipio, ver quién se rebaja más para que venga la inversión, es una forma de tomar posiciones de fuerza para negociar con estos monstruos, nada más y nada menos que la División Internacional del Trabajo, que ese es el gran desafío de la industrialización, que es romper una división internacional del trabajo preestablecida, que nos condena como país a un país que aguanta 20 millones adentro. ¿Está? Y si nosotros queremos meter 20 millones más, empiezan los problemas. Faltan dólares, suben los precios, restricción acá, restricción allá. ¿Por qué pasa eso? Porque las estructuras económicas y sociales de nuestro país aguantan 20 millones adentro. Son las estructuras del país chiquito, colonial, dependiente, que se provee del exterior de muchísimas cosas y que vende algunos rubros clasificados. En ese país, 20 no entran. Entonces, romper y querer meterlo adentro genera restricciones. ¿Por qué? Y porque cuando los otros 20 millones los vas metiendo adentro, empiezan a comprarse el celular, el auto, el plasma, el aire acondicionado, y todo eso viene de afuera, y el empresario que vende más tiene negocio, trae la máquina, viene de afuera, y los tipos que se van de vacaciones se van a Brasil, gastan dólares y ahorran en dólares. O sea, no entran los 40 millones dentro de estas estructuras económicas y sociales, y transformar esa estructura económica y social
requiere de políticas internas, pero requiere también de desafiar una división internacional del trabajo que permita ampliar la inserción exportadora y de sustitución de importaciones de la Argentina para ser sostenible y bancar 40 millones produciendo y consumiendo. Bueno, eso es un desafío enorme. Yo creo que en estos 12 años fue una etapa de recuperación de la economía argentina, o sea, salimos de la destrucción, salimos de 30 años de destrucción del aparato productivo, de achicamiento de la economía, de achicamiento del empleo, del salario, de la seguridad social, de empobrecimiento masivo. Uno hace la recta 75-2003, si bien hay su ciclo, es una tendencia clara a la destrucción de la economía y de la sociedad argentina, y empezó una etapa de recuperación que tuvo un proceso de industria de crecemos todos, ¿tá? Creció la pyme, la extranjera, pero crecimos con la estructura heredada. Y las restricciones que estamos sufriendo hoy en día son las consecuencias de querer meter cada vez más millones de argentinos adentro con esas estructuras que empiezan a tambalear porque no se las sostienen, ¿tá? Porque no logran sostenerlas. ¿El desafío cuál es? Y el desafío es lograr poner más sólida esa estructura y romper los lobbies, tanto internos como internacionales, que se oponen a eso y crearle consenso político y social para seguir adelante, porque el riesgo que corremos si no son las soluciones conservadoras. La estructura no se banca los 40 millones adentro y bueno, que 20 esperan afuera. Entonces tenemos libertad de mercado, tenemos libertad del mercado de cambio, vamos a vacacionar afuera, ahorramos en dólares, importamos sin restricciones, pero esos dólares que abundan para el 20 millones son los dólares que le faltan al tipo que se dejó de comprar el celular, ya no cambia el auto, ya no tiene plan, al empresario que cerró y no invierte, que no se van a Brasil, no ahorran, y son los dólares que le sacaron a esa mayoría ajustada los que le alcanza para equilibrar el mercado de 20 millones. Para evitar esa salida conservadora, es pensar nada más y nada menos que el desarrollo económico con todos sus vaivenes, y una de las puntas es el proceso de industrialización, y creo que los desafíos en la actualidad son enormes, tanto en lo que es gestión como en lo que es pensar estrategia, ¿no? Y romper, incluso modernizar, porque también hay un laburo muy grande en términos de pensamiento social. Los debates de la industrialización tan chicos, tan grandes, digo, que hubo hasta los años mediados de los 70, estuvieron 30 años en el freezer. Se decía que no había industria, todo lo arreglaba el mercado, incluso son los programas que más se escuchan en ciertos candidatos, cuando dicen todo se arregla con un shock de confianza, van a llover dólares. Y bueno, muchachos, no hay que pensar la industria, no hay que pensar el agro, no hay que pensar nada, todo se arregla solo automáticamente porque van a llover dólares, porque Perú consiguió la plata barata, entonces sobran dólares, van a regar las pampas, vamos a crecer, vamos a llegar al primer mundo. Yo ya lo escuché, y todo con confianza, con buena onda y confianza. Entonces, bueno, si eso es pensar las estrategias a futuro de la Argentina, estamos en el horno, porque lo que va a haber con confianza, con mucha suerte, es un ciclo especulativo que tiene 5 años de auge basado en el crédito externo hasta que se acaba. Lo vivimos, Plata Dulce Martínez de O, comienzo de la convertibilidad. Con mucha mala suerte, un ajuste ortodoxo que de entrada nomás empieza a sacar unos cuantos millones de arriba de las estructuras para que no se tambaleen. Entonces, no caer, digamos, en ese discurso facilista del yo que confianza y pensar realmente las estrategias de desarrollo productivo y económico es un laburo que requiere gestión, pero requiere también investigación, requiere pensamiento para reformular estrategias a la luz de los cambios en la economía mundial y local, ¿no? Ese me parece ese gran desafío, así que Jorge, vamos para adelante con ese trabajo. Muchas gracias.